Bueno, acá en España dicen, vamos al lío, ¿no? Que sería como a meternos en lo nuestro. Básicamente, bueno, doy clase en el Tecnocampus, que es una escuela superior de, como dice ahí, de ciencias sociales y de la empresa, que depende de la Pompeu Fabra, y bueno, me invitaron a hacer esta clase que tiene que ver con negocios digitales, que voy a intentar ir compartiéndola. Vamos a empezar un poco aprovechando la experiencia de los challenges que estuvieron respondiendo, ¿no? Todos estuvieron investigando un poco de qué van los negocios digitales, y vamos a hacer como una pequeña introducción y luego nos vamos a meter en lo que para mí son los 4 pilares de un negocio digital de éxito, ¿no? Lo primero que a mí siempre me gusta hacer es hacer una pequeña revisión, ¿no? de cómo venimos del mundo del emprendimiento y de cómo ha ido evolucionando todo esto de generar propuestas de valor para otros, ¿no? Negocios que pretenden capturar valor a través de ella, ¿no? Hace no mucho, para ustedes que son jóvenes, digamos, hace no mucho, unos 30 años, 20 y pico de años, alcanzaba para tener un negocio exitoso, digamos, alcanzaba con encontrar una propuesta de valor que resuelva una problemática en particular, ¿sí? No necesitan ser adivinos para imaginarse que Internet, la globalización, el acceso a la información de manera tan brutal como tenemos hoy, hizo que ya no te alcance, digamos, con encontrar una propuesta de valor para un segmento, porque de pronto te das cuenta que más de 100 personas tuvieron la misma idea que vos, ya están otorgando o capturando valor basado en esa idea y agregando valor a ese mismo segmento de cliente en alguna otra región, y que casi por los mismos costos podrían venderles a tus clientes, ¿no? Entonces, de pronto, ese proceso de valor agregado, digamos, que muy bien estudiamos en la Facu, de cómo se va construyendo el valor en esa cadena, empieza como a verse interrumpido por diferentes actores, ¿no? Y obviamente esos elementos que interrumpen esa cadena de valor hacen que los negocios empiecen a tener distintos drivers a los que en su día, por ejemplo, producir mucho y producir barato, de lo que sea, en un contexto histórico, en un momento histórico, fue lo más importante, ¿sí? Porque había sobredemanda y al final el que más producía y el que más barato podía producir era el que más vendía y el que más ventaja competitiva generaba. Ahora, a partir de la aparición de Internet, para anclarlo en un hecho histórico, digamos, y este momento contemporáneo hace que esta forma de generar negocios empiece a estar atravesada por otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con esto de la desintermediación, donde antes, por ejemplo, ¿no? Nos formábamos a través de universidades, por ejemplo, y de pronto hoy te puedes formar directamente, digamos, comprándole un curso al profe, digamos, evitando, digamos, la universidad. La digitalización, la automatización impacta de lleno en la manera en la que hacemos negocios. Y por último, no se olviden lo que comentaba antes, ¿no? Al final, cuando hay un exceso de demanda, si un cliente te dice que no está conforme con tu producto, habrá otro cliente que esté conforme con tu producto, y no se dedicaba demasiado tiempo y esfuerzo a ver qué tenía para agregarnos de valor en nuestro modelo de negocio la opinión de un cliente. Hoy, lógicamente, eso tiene un cambio radical, digamos, los negocios se montan. Estoy haciendo un reconto, no estoy descubriendo nada, sino un reconto histórico, digamos, de los drivers de los negocios en los últimos años. El cliente tiene, o el usuario, tiene un rol central en la forma de, no solo de definir nuestro modelo de negocio, sino de el norte que nuestro negocio puede tener en los siguientes años. Luego haremos doble clic un poco sobre eso, principalmente contando la experiencia de Go4Click que puede ayudarnos. Entonces, ahora sí les pido que se desmuteen. Para mí un negocio digital es no solamente decir, bueno, vendo a través de una red social o vendo a través de vendo por decir vendo, ¿no? Pero digo, ofrezco algo de valor a través de una herramienta digital, sino que
la herramienta digital sea como tu activo más valioso para innovar o para capaz ofrecer calidad y ofrecer valor. Más como lo veo como un activo, como que tu base es la tecnología y la digitalización en el negocio. Qué bueno. Justamente eso es lo que hacíamos como distinción. Yo les preguntaba a algunos de tus compañeros en el challenge cuando ponían crear negocios en Internet, donde se ofrecen productos y servicios a través de algún medio digital. Y eso es sí, pero, digamos, ¿no? Por esto que vos decís, a mí me gusta hacer subrayar especialmente esto que vos estás comentando, ¿no? La manera en la que ese negocio captura, genera y retiene el valor que entrega al cliente es a través de la tecnología, ¿sí? Entonces eso hace que muchos de los que se nos están ocurriendo como negocios digitales no sean negocios digitales, ¿sí? De hecho, para mí eso se disipan las dudas cuando ustedes googlean y ponen cuáles son los distintos modelos de monetización en un negocio digital. Y encuentran, por ejemplo, modelos de suscripción, modelos freemium, los modelos que vamos a ver ahora en un rato, y contrasten con lo que ustedes estaban pensando respecto de qué era un negocio digital, ¿no? Al final tiene que ver con esto y acentúo. La manera en la que nosotros generamos ese valor para el cliente está apoyado en las tecnologías, ¿sí? Lo quería subrayar, gracias Tamara, va un poco por ahí, es un poco lo que conversamos en el challenge. Entonces, ¿qué nos permite esto de los negocios digitales, ¿no? Principalmente descubrir nuevas oportunidades de negocio apoyados en la tecnología, ¿no? Que lo tenemos asociado a emprender, pero esto lo pueden hacer empresas que ya son grandes, digamos, empresas que tienen su área de innovación muy desarrollada, pensando en generar nuevas unidades de negocio, digamos, no solo un emprendedor que se siente y tiene una idea de montar un negocio, sino empresas grandes que tienen su área de innovación para generar nuevas unidades de negocio que generen nuevas fuentes de ingreso, de vuelta apoyado en la tecnología, ¿no? Entonces, foco número 1 en innovación que genere valor, o sea, capacidad de ideas que emerjan de la creatividad de alguno, que se puedan traducir en generadores de valor, ¿sí? Primer tema. Segundo tema, esta globalización nos otorga la oportunidad de generar negocios de nicho, ¿sí? Esto significa que una solución puede agregar muchísimo valor en un nicho determinado y casi ningún valor en el nicho de al lado, digamos, ¿no? Entonces, la oportunidad de innovar generando nuevo valor, perdón, tiene que ver también con mucho de lo que ponían en el segundo challenge ustedes mismos, que era con conocer el cliente, ¿no? ¿Cuál es el pain, cuál es el dolor, cuál es la necesidad concreta que tiene que resolver nuestro cliente, ¿no? Y los costos asociados a cada uno de esos targets. Y la identificación de esto que comentábamos, ¿no? La demanda no atendida. Entonces, la idea del challenge y de estos primeros pasos tienen que ver con entender que más allá del sector, hoy casi todos los negocios tienen un componente digital, ¿sí? Pero eso no significa que sean negocios digitales. Esa es un poco la reflexión con la que me gustaría que nos quedemos, ¿sí? Podemos tener un negocio físico, un negocio de venta de indumentaria, que tiene un canal de distribución digital. Eso no lo convierte en un negocio digital, ¿sí? Eso me parece como primer elemento a distinguir. Ahora vamos a ver por qué hacemos esta aclaración previa, porque después empezamos a ver diferentes características que tienen esos negocios digitales y que si venimos mal pisados de entender qué es un negocio digital, nos pueden quedar algunos ejemplos fuera, justamente porque no son negocios digitales, ¿no? Bueno, el concepto de long tail y de enfocarse en estos micro segmentos o micro nichos, atender distintos nichos que permitan resolver, digamos, no necesitamos ir a mercados gigantes de grandes volúmenes, sino podemos ir a agregar mucho valor
a determinados segmentos puntuales y particulares, ¿no? Bueno, acá yo hago una comparación de cómo los modelos de negocio se fueron complejizando, se fueron complementando, y me sirve de pie para lo que vamos a ver en un rato, ¿no? Un hotel que te vende un vuelo, una aerolínea que te vende un hotel y que te alquila un coche, y el modelo de Airbnb, ¿no? Donde conecta usuarios o personas que necesitan hospedaje con dueños de, digamos que al final es puramente tecnología, ¿no? Ni siquiera es que pone el departamento ni son dueños, digamos, es un P2P, digamos, donde conecta dos personas. Está como súper claro cómo van, digamos, cómo se pueden ir complejizando los de negocio a partir de la tecnología, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cuatro elementos que para mí son como destacables de los negocios digitales y que me gusta hacer como especial hincapié. El primero, y es un poco el que más nos cuesta a los emprendedores, entiendo que aquí seguramente haya muchos emprendedores en potencia o emprendedores ya con todas las de la ley, es realmente construir propuestas de valor únicas. Y una propuesta de valor única en un mercado global es un poco más complejo, digamos, yo siento mucho más cuando mentoreo proyectos, e incluso cuando empecé con Go for Click, me costaba muchísimo distinguir qué era lo que nos hacía diferente. Quizá tenía algunas ideas respecto de qué cosas hacíamos bien, pero no tan claro el nivel de disrupción y cómo eso resolvía un problema en el cliente, ¿sí? Y me parece, por eso empezamos por acá, digamos, ¿no? La idea de estos negocios digitales, piensen que entran a competir casi siempre en mercados de océano rojo, digamos, donde hay una competencia brutal, donde vos estás lanzando tu producto en un mercado que no tiene fronteras, que vos crees que es Argentina, pero en realidad lo único que hace que sea un mercado regional es quizá el tuproyecto.com.ar, pero luego de eso los proyectos o los modelos, los negocios digitales no son muy pensados entre fronteras, digamos, más allá de que nuestro mindset muchas veces empieza así. Entonces, pensar propuestas de valor únicas para mercados que trascienden las regiones locales, digamos, es un poquito más complejo, y yo siempre invito a mantener siempre especial foco en qué hace que tu proyecto sea diferente en cada uno de los mercados en los cuales vos estés intentando penetrar, ¿no? Porque en ese sentido también impacta los hábitos de consumo de tus clientes, ¿no? Que no son iguales en Argentina que en España, por ejemplo, por más que hablemos el mismo idioma. Entonces, el primer elemento de los negocios digitales, que obviamente pretenden tener éxito y todo esto, tiene que ver con que se piense desde una disrupción, desde una innovación que realmente se sale del promedio y agrega valor a unos clientes que a priori uno no sabe ni dónde están, ni cuántos son en general, ¿no? Ni dónde están, ni cuántos son, ni cómo se vincularían con nuestro negocio, ¿sí? Pero lo primero que es importante tener en cuenta es que tiene que haber una propuesta de valor única, algo que los haga especial al proyecto, algo que le permita levantar las barreras, digamos, de la competencia. Y acá les cuento, les voy mechando algunas experiencias propias, digamos. Nosotros estamos en un proceso de fundraising, estamos intentando conseguir inversores por aproximadamente $500.000, y una de las, digamos, de las preguntas más difíciles que nos toca en el estadio en el que estamos en nuestro proyecto y todo esto tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo alzamos las barreras de entrada en un negocio que obviamente está hiper competido, el negocio del e-learning, digamos, está hiper competido, y al final tu propuesta de valor sí genera el engagement que vieron y todo esto, pero ¿cómo resuelvo yo con tecnología? ¿Cómo logro que Moodle, bueno, Moodle es una herramienta de código abierto, pero el primo de Moodle, que es una empresa, no me copie el modelo de negocio? ¿Sí? Y eso tiene que ver con levantar las barreras en términos de tecnología
¿sí? Luego, sobre el final, si nos da el tiempo, hago doble clic en 2 o 3 modelos para que ustedes lo investiguen respecto de cómo lograron esto. Entonces, estamos implementando un algoritmo de afinidad que hace que la respuesta de ustedes a los challenges se vinculen con las de sus compañeros y que te proponga cierta afinidad con un grupo de personas. Quiero decir esto, los negocios que tienen más sentido de inversión son aquellos que son capaces de generar barreras de entrada frente a sus competidores. Entonces nosotros vamos a resolver con tecnología esas barreras de entrada. Es la cuestión respecto de montar negocio digital. Uno cree que sabe lo que el cliente quiere, uno cree que sabe cómo lo quiere consumir. De hecho, nosotros internamente nos hacemos chistes. No sé si alguna vez vieron ese videito que es un ratón adentro de un laberinto, que el laberinto sería como nosotros diseñamos el producto para que lo use el ratón, y el ratón de pronto trepa al laberinto y va por arriba. Dice, ¿cómo lo pensé? Y lo que hace el usuario, ¿no? Claro, Entonces, tal cual. creo que tiene que ver con esto, con todas las hipótesis. Nosotros montamos negocios que tienen una sucesión de hipótesis que hay que hipervalidar, Validar en ¿sí? algún punto, Hipervalidar. claro. Hipervalidar. Y yo te diría que la mejor manera, la mejor estrategia para no morir en el intento es nunca perder de vista lo que el cliente tiene para decir. Nunca. Incluso Tal cuando cual, tenga el el producto feedback es andando, clave. como nos pasa a nosotros. Como nos pasa a nosotros. O sea, nosotros tenemos, yo luego le iba a pedir feedback a ustedes respecto al uso de la herramienta, y uno podría sentir miedo a que te digan, che, esto no sirve para nada, o no sé, no me pareció lo que vos me decís que tiene como valor, porque esto que vos dijiste es clave. Yo creo que esto tiene un valor y el otro percibe otro valor, ¿sí? Y les cuento un ejemplo muy sonso con la herramienta porque nos sirve como porque la conocieron y la vieron. Yo vendo una herramienta de e-learning. ¿Qué nos pasó? Nuestros clientes dicen, espera, a mí como herramienta de e-learning más o menos se defiende. Ahora, como herramienta de cuestión de colaboración y de construir ideas nuevas y todo, me parece flipante, como dicen acá en España. Me encanta como otra cosa, digamos. Y yo digo, pero señor, yo le estoy queriendo vender otra cosa. Y tiene que ver con el valor que percibe, de dónde agrega valor tu herramienta o el modelo de negocio, lo que sea, versus lo que vos crees que agrega, ¿sí? Entonces me parece clave ahí, apúntenselo, hiper validar y validar y validar y nunca dejar de validar o nunca perder de vista al usuario en todo esto, porque creamos cosas para el otro, no para nosotros. Para nosotros hagamos otra cosa, digamos, pero para el usuario escuchémoslos, ¿sí? Avanzo un cachín, modelos disruptivos que tienen diferentes modelos de monetización en función a lo que quieras o lo que resuelva, la problemática que resuelva ese negocio, ¿no? Puede ser que vos vayas por generar tracción y en función a eso montes tu negocio de esa tracción o de generación de leads, un modelo freemium que empieza ofreciéndote una herramienta con ciertas funcionalidades gratuitas y después, si querés evolucionar, tenés que pagar, que son como los más conocidos, el modelo de licencia, que es quizá el nuestro, que pagan por usuarios que usan la herramienta. Luego hay modelos de suscripción, tipo Spotify. Después está esto de los marketplaces, el marketing de afiliados, bueno, publicidad dentro de los portales, por ejemplo, portales de empleo, que no monetiza, el modelo de YouTube, por ejemplo, que no te... ahora tuvo un montón de años, no sé, más de 5, perdiendo dinero YouTube, hasta que llegó a una masa crítica que, bueno, podía lanzar este modelo de, digamos, de suscripción a este formato premium, ¿no? Pero mientras monetizaba vía publicidad, ¿no? Cupones, bueno, hay distintos modelos de monetización que responden a distintos, digamos, formatos de negocio, ¿no? Luego, en esos modelos o en esos negocios disruptivos, tenemos que ser conscientes de medir lo que importa, esto que comentábamos previamente, ¿no? La forma en la que adquirimos usuarios muchas veces obviamente varía en función del modelo de negocio, en función de nuestra solución, en función de nuestra estrategia comercial, pero básicamente, esto lo habrán visto varias veces, es establecer un funnel o un embudo
de conversión donde vamos acompañando al cliente en cada una de las etapas y podemos sacar el costo que implica ese modelo de monetización en base a cuántas veces usuarios visitan nuestra web, cuántos hacen clic, cuántos se convierten en lead cualificado y cuántos finalmente convierten en ventas, ¿no? Y dentro de estas métricas que importan encontrarán 4 que a mí siempre me gustan no perder de vista, digamos: costo de adquisición del cliente, el tiempo de vida del cliente o el lifetime value, el ARPU, que es el ingreso medio por usuario, y la tasa de abandono del cliente que te empieza a pagar y se da de baja, ¿no? Son un montón de temas que da para hacer doble clic en todo, pero la idea es dejarnos pincelazos, ¿no? La primera cuestión entonces es negocios disruptivos. El segundo elemento que a mí me gusta pensar de los negocios digitales es que, y traído de la impronta esto de Singularity University, tiene que ver con que se piensen ya como negocios exponenciales, ¿sí? Producto de que se apoyan en tecnología y la tecnología es exponencial, desde su génesis no se piensen como locales ni como regionales, sino en realidad que se piensen como exponenciales y negocios globales. Por eso es tan importante la propuesta de valor única, ¿sí? Por eso es tan importante que entendamos esta lógica. Bueno, acá pongo el ejemplo de Google, que bueno, tiene su misión organizar la información del mundo, pero quiero decir, los negocios exponenciales se apoyan en tecnologías exponenciales, ¿no? Que esas tecnologías exponenciales es la representación de cómo nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, muchos de los negocios, WhatsApp, por ejemplo, que fueron pensados de manera exponencial, luego cambian hábitos de consumo, hábitos de una forma de vivir, en la forma de comportarnos. Por eso es tan importante que seamos conscientes que si bien por región tenemos diferentes, digamos, hábitos de consumo, en el fondo todos somos personas y tenemos las mismas inquietudes, ¿sí? Por eso me parece tan potente lo que hizo WhatsApp o mismo Facebook, ¿no? Ese crecimiento exponencial está apoyado en estas tecnologías exponenciales y en la velocidad en la cual se desarrolla esa tecnología. Por eso, de vuelta, empezamos haciendo la distinción entre qué es un negocio digital y qué no es un negocio digital. Si de pronto la exponencialidad o la velocidad en la que se desarrollan las tecnologías te permite desarrollar negocios cada vez más potentes, es porque es un negocio digital, ¿sí? Si esa velocidad en la cual se desarrollan las tecnologías no tiene demasiado impacto en tu negocio, justamente es porque no es un negocio digital, ¿sí? No se genera valor a través de la tecnología. A vos te hicieron una pregunta una vez en la charla de emprendedores, me acuerdo, y vos contestaste con otra que era, ¿cuán importante es la tecnología en tu negocio? Tiene que ver con esa pregunta, digamos, si se responde si es muy importante, estamos en presencia de un negocio digital, o puede ser que sea muy importante la tecnología y no se trate de un negocio digital. Puede ser las dos cosas, Artur. Puede ser las dos cosas. Acá lo importante es a través de qué se captura valor, ¿sí? Se genera y se captura valor. Te pongo un ejemplo. Mi hermana tiene una tienda de ropa infantil y vende a través de tienda nube. ¿Es un negocio digital el de mi hermana? No. La No. tecnología es clave, para ella porque vende bla. ¿Y por qué no? Es venta online. Sí, es venta online. Mm. Si yo busco en Google, me dice que, el señor papá Google me dice que eso es un negocio digital. ¿Por qué le diríamos que no a papá Google? ¿Por qué no es un negocio digital? ¿No es una propuesta única y disruptiva? Completo, que se apoya en la no tecnología. No, iba a decir que porque el valor no se crea por la parte digital, sino que por la ropa que vende. Justamente, al final lo que valora la persona que le compra a mi hermana es la ropa que le llega a la casa. El día de mañana va a llegar por un dron que se lo va a tirar en paracaídas, no importa. Pero lo que va a querer la persona es la ropa, o sea, es la prenda.
digamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es donde me parece como más claro cuándo es un negocio digital. Ahora, para mi hermana, la tecnología es clave, seguro. Y el negocio, a medida que más tecnología se desarrolle enfocado en e-commerce, va a ser más clave. Se podría decir que sí es un negocio digital si, por ejemplo, esa prenda infantil tuviera alguna característica que la hiciera diferencial con respecto a la ropa y que eso se basara en tecnología, como que te diga, no sé, una ropa de bebé que se seca súper rápido y que, como alguna característica así que no se me ocurre en el rubro, pero ahí sí podría hablarse de negocio Pero digital. creo que ahí la definición es más clara cuando yo te pregunto, ¿la prenda es un producto digital? No, para mí no. Sí va a tener tecnología, que está bien, tecnología quizá industrial o en su proceso productivo, lo que fuere, pero yo siempre digo que la pregunta que me hago es, ¿es escalable más o menos por el mismo costo? Que es justamente lo que hace exponencial estos negocios, ¿no? El medio de intercambio, ¿es tecnológico o es analógico? ¿O es digital o es analógico? ¿No? A mí me ayuda eso a clarificar, Sí, porque hay un montón de iniciativas físicas que tienen una potencia brutal en lo digital, pero eso no los convierte en negocios digitales. ¿Se entiende? Quizás tienen sí. una no sé cómo llamarlo, una parte en su cadena de distribución de valor que es digital, digamos, ¿no? Que es la última, la de entrega de valor, ¿no? Sí, que esté hecho con alta tecnología no lo hace digital. Justamente. Genial, me encantó la definición. Bueno, en Singularity son bastante insistentes respecto de esto, ¿no? De que negocios exponenciales son producto de mentes exponenciales, mentes disonantes o mentes que se permiten salir de lo habitual y pensar fuera de la caja. Entonces, creo que es la combinación perfecta entre tecnología, digamos, que es la herramienta, y una mentalidad que se permite esa difusión exponencial, ¿no? Por eso me parecía importante traerlo. Y bueno, también en esta idea de negocios exponenciales que propone Singularity, deja ver, digamos, o mete, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque justamente son transversales a toda la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, dice, che, si de manera digital podés atender o resolver alguno de los retos de desarrollo sostenible, entras como en un caudal de necesidad que es cross a la humanidad, digamos. Por eso habla de la exponencialidad, porque son desafíos de todos, desafíos globales, ¿no? Y después tiene esta idea, este concepto que yo después lo complemento con lo del 10% versus 10 veces, que es esto de apuntar siempre grande, ¿no? Que soñar en grande, creer en grande, como dispararle a la luna, porque si no le pegas a la luna vas a estar como un par de grados abajo y eso ya es un montón, digamos. Lo pongo en criollo. Y yo ahí pongo 10% versus 10 veces, porque alguna vez alguien me dijo, creo que en una charla de Google, en un bootcamp o algo así que hicimos en Google, para Google para Startup, que era un programa en el que estábamos, que nos dijeron, piensen que el esfuerzo entre hacer algo al 10% y hacerlo 10 veces mejor, el esfuerzo es prácticamente el mismo. Yo me quedé pensando y digo, todas las veces en las que fui, por ejemplo, a rendir, nunca la materia de EMI, pero otras, al 10%, digo, más o menos me esforcé lo mismo en términos de esfuerzo que cuando me sacaba buenas notas, digamos, ¿no? Lo que cambiaba era el approach, era la forma en la que yo hacía lo que hacía, pero no el esfuerzo. Entonces, siempre lo uso para
para tener en cuenta que hacerlo de puta madre, poniéndolo en términos, ya no estamos en horario de protección al menor de este lado, hacerlo de puta madre es más o menos el mismo esfuerzo que hacerlo de manera muy pedorra o muy mediocre. Entonces, con esa premisa, yo estoy todo el tiempo intentando llegar a ese nivel de excelencia, ¿no? Se los dejo como por si les sirve o les suma. Y después Peter Diamond, bueno, eso, plantea estas 6D que a mí me gusta también de los negocios exponenciales, ¿no? Todo lo que se digitaliza puede crecer y puede escalar, un poco lo que decíamos, lo analógico versus lo digital. Tengan en cuenta que los primeros pasos en general siempre apestan en negocios que al final incluso son exponenciales. No se olviden de la peli de Facebook y lo que era Facebook en su momento. Los primeros pasos siempre apestan. Tiene que ser suficientemente raro o disonante para que haya verdadera innovación, tiene que intentar ir por la tangente, digamos. La tecnología hace que, digamos, si vos tenés un negocio cuyo capital principal cada vez es más barato y más potente, tenés algo muy potente entre manos, ¿se entiende? Por eso esto de la desmonetización. Y la posibilidad de productos que no sean materiales, digamos, sino de productos digitales o productos físicos que se le pueda agregar una capa de servicio basado en la digitalización. Y finalmente, cuando hacemos la cuestión global y exponencial, al final democratizamos, damos acceso a mucha gente a una solución y a un problema, al final, que es lo que nosotros estamos intentando resolver. Entonces, primero, negocios disruptivos, segundo, negocios exponenciales. Este tercero, tengo que confesarles que es el que más me gusta a mí, por mi costado social, ponele, o por mi onda muy de pensar en el otro, digamos, en el bien común. Tiene que ver con negocios cada vez más holísticos, ¿no? Un negocio que tenga una mirada 360 de sí mismo y del entorno que lo rodea, ¿sí? Entonces, un negocio con una mirada social, con impacto ambiental y con valor económico. Y eso no significa lo que significa, digamos. Hay también una mirada respecto de lo holístico, por ejemplo, en G Suite, ahora avanzo y luego vuelvo. Esto es un negocio holístico. Es decir, es pensar una suite de soluciones para más de un problema que tiene la misma persona. ¿Se entiende? O sea, es holístico porque entiende la problemática en formato 360. ¿Sí? Yo sé que si tenés que enviar correos, digamos, que comunicarte de manera online, vas a necesitar un calendario y un lugar en que poner archivos y una videoconferencia. ¿Se entiende? Es como... después hay otro ejemplo acá, bueno, acá Despegar, que de pronto estos muchachos vendían vuelos y miren todo lo que venden ahora. Esta es una captura vieja, digamos. Pero quiero decir, entiendo el pain que tiene mi cliente, lo fidelizo en función a una propuesta de valor única, que en este caso eran vuelos baratos, por ejemplo, o en el anterior, ¿cuál era? Bueno, el mail. Y luego en función a uno que abre, empiezo a entender las necesidades derivadas, digamos. Eso también es un negocio holístico. Vuelvo un cachito a la parte más, no filantrópica, sino más de impacto. Cada vez más proyectos y cada vez más fondos que invierten, eso es importante que lo tengan en cuenta para aquellos que quieran empezar una startup, cada vez más fondos que invierten en proyectos de triple impacto. Por ejemplo, que cambia la comida o crea comida con plantas de cualquier tipo y te dice que el sachet la imagen del sachet de leche es una vaca con una cruz, digamos, no es de vaca. Son estos negocios que piensan en un ecosistema, digamos, que no solo en capturar valor hoy, sino en sostener esa captura de valor el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, seguramente conozcan Sistema B, que es como una especie de movimiento, bueno, movimiento global dice ahí, una especie de certificación que hace que, digamos, como una especie de parámetro de cómo se hacen las cosas en las empresas, y es una empresa también, entonces me parece interesante este tipo de modelos de negocio. Ellos certifican que vos hagas las cosas con ciertos estándares, digamos, ¿no? Creados por ellos, o sea, es maravilloso. Y el cuarto para mí, digamos,
hace el cierre perfecto, como si lo hubiese hecho yo esta clase, que tiene que ver con el negocio de las experiencias. Producto de todo lo que dijimos antes, de que competimos en un mercado cada vez más atestado de gente ahí ofreciendo cosas cada vez mejores, a cada vez menos valor. Todo aquel que no tenga para ofrecer una verdadera experiencia en lo que sea el negocio, probablemente no tenga mucho lugar, digamos, ¿no? Nos involucramos y compramos productos y servicios por la experiencia que brindan, ¿sí? Entonces, cuanto mejor seamos brindando o haciendo el delivery de esa experiencia, mucho mejor y mucha más fidelización generaremos en nuestros clientes. Al final, no va solo de capturar nuevos clientes, sino mucho más importante de retenerlos, de lograr estirar el valor vida de ese cliente con nosotros. Y la salsa secreta ahí es diseñar una experiencia de servicio, experiencia de compra, experiencia de uso, dependiendo de lo que sea, ¿no? Bueno, yo acá había usado Vueling, es una empresa de acá de Cataluña, bastante relevante, digamos, que tiene una parte toda de customización y de experiencia de compra que es bastante diferente al resto, que te lleva de la mano en personalizar tu vuelo a un nivel bastante relevante, digamos, ¿no? Y está muy bien. Después, acá hay otro ejemplo donde no te venden, no sé, un libro de fotos. Te encuadernan la historia de tu vida, ¿sí? Y no es solo un discurso solamente, es cómo vos querés hacer el approach con tu cliente y cómo comunicás el valor de tu experiencia, ¿no? También hay una startup que ya deja un poco de ser startup acá en Barcelona en particular, que es como la chica, la CEO, es como la llaman de todos lados, porque ha hecho una cosa impresionante. Esta es la empresa, se llama Nanify. Lo que hacían era llevar canguros, acá le llaman canguros, pero sería en Argentina niñeras, a tu casa, tipo delivery de niñeras, ¿no? Claro, de pronto llegó la pandemia y no podía entrar nadie a tu casa y tenías el doble de quilombo, digamos, porque ya no solo no podía entrar nadie, sino no sabías qué hacer con tus hijos. Entonces ellos pivotaron de un modelo tipo de e-commerce, de horas de personas que se apuntaban a ser niñeras, a esto que era como una cuestión muy de que había una niñera que armaban grupos y se ponían a jugar todos con unas temáticas particulares. Bueno, de pronto crecieron como la espuma. Hoy cuento la historia porque, fíjense, empezaron siendo niñera, un marketplace o sea, conectaban personas tipo Airbnb, ¿no? Personas que daban el servicio con los que necesitaban el servicio. Después pasaron a hacer esto, digamos, que eran como una especie de grupo de contención, llamémosle, yo lo pongo en estos términos, quizá me escucha ella y me manda a freír churro, pero yo lo explico así como rápidamente. Generaban grupos para entretener a los niños, jugar, aprender, bla, bla, bla. Y hoy hicieron un nuevo pivot, están creciendo como la espuma, repito, no es que están tirando volantazos, están siendo muy bien asesorados, levantaron un montón de guita, etc. Un canal de televisión, o sea, se dieron cuenta que iba por el lado del contenido, del entertainment, digamos, que lo que ellos resolvían, que lo que ellos resolvieron siempre fue la cuestión del entertainment o del entretenimiento de los niños, de las parejas que trabajan. ¿Se entiende? Ahora, uno mira para atrás y dice, tiene todo el sentido, pero en el momento, como emprendedor, vas como tomando las decisiones que podés, como podés, y tratando de paliar. Piensen que ellos pivotaron en 3 meses, montaron todo un chiringo digital cuando en realidad no eran digitales, etc. Quiero decir, esto es lo que tiene que ver con el valor percibido, ¿no? Ellos creían que la solución que hacían era encontrarle la niñera a coso y nunca vieron que era una cuestión de entretenimiento o de aprendizaje o de diversión, o llamarle como quieran,
Y luego cuando uno mira la historia de ellos para atrás, está clarísimo que es un negocio de entertainment, ¿sí? Y que ahora sí son un negocio digital, no empezaron siendo un negocio digital, ¿se entiende? Me parece que es como una buena experiencia, un buen ejemplo para graficar toda esta ruta de los negocios digitales y de cómo se pueden transformar negocios de experiencia. Acá tenemos otro ejemplo, que va este señor de galera blanca a tu casa a cocinarte, ¿no? Y de pronto tenés como una especie de cena especial y particular. Nosotros en el máster tuvimos el año pasado un proyecto que era como esta onda, digamos, que una chica quería desarrollar una app que conectaba chef con gente que quería que venga un chef a su casa a cocinar. Y está buenísimo. Yo lo que le invitaba era a validar mucho la idea, porque yo, digamos, ¿qué hay detrás de comer comida de un chef o de una cena o de tal? Está la experiencia, y yo no sé si esa experiencia la quiero hacer en mi casa, digamos, ¿no? Digo, la lógica de esto es muchas veces es de salir. Lo que está interesante cuando uno piensa un negocio digital es hacerse muchas veces la pregunta de por qué, para qué, qué buscamos cuando contratamos ese tipo de servicios, ¿no? Y no es que encontramos la respuesta en la primera respuesta, la primera pregunta. Hay que preguntárselo muchas veces, como esta chica de Nannyfy que les comentaba, que no vieron hasta tarde lo del entertainment. Entonces me parece interesante, lo traigo como ejemplo porque creo que agrega valor ahí. No, creo que ahí el ejemplo de Nanify es claro de un poco una de las chicas creo que preguntaba hoy por dónde arrancar, en el hecho de basarse en el problema o la necesidad y no en la solución, ¿no? Porque en realidad la necesidad siempre fue la misma, entretener a los hijos, por ejemplo. Y lo que fue cambiando fue la solución que ellos encontraron. Entonces, si vos te basas siempre en la solución, quizás estás muy sesgado. En cambio, si te basas en la necesidad o en el problema que estás resolviendo, ahí sí vos vas a poder pivotar. Totalmente, Tommy, totalmente. De hecho, hay una máxima de todo mentor de startup, que es más fácil decirla que hacerla, lo digo yo del otro lado del mostrador, digamos, a mí me la dicen mucho también. Hay que enamorarse del problema, no de la solución, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene mi cliente o el usuario? ¿Cuál es el problema que resolvemos nosotros? Y cuento el ejemplo de Go4Click, por ejemplo. Nosotros no queremos resolver el problema de la disponibilidad de contenido de manera online, que es lo que hace el e-learning. Nosotros lo que queremos resolver es el problema del engagement, que es grave en formaciones online. ¿Por qué? Porque me están escuchando a mí y tienen 72 pestañas abiertas que compiten por mi atención. Entonces, el otro día leí una nota que me parecía súper relevante. Decía, en e-learning estamos entrando en el mercado ya no de los contenidos, sino el mercado de la atención. Lo que comerciamos es la atención del usuario. Y por eso lo de los challenge. Por eso tiene sentido disrumpir o romper con la lógica de, che, escúchenme que yo soy un genio y ustedes son unos 4 de copa bárbaro y esto es unidireccional, digamos, tienen que callarse y aprender. Probablemente aquí de las 100 personas que hay, haya gente que sabe igual o más que yo respecto de los negocios digitales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desafiamos al otro a resolver algo en un tiempo, lo cuento como ejemplo para hacer el hilo conductor porque conocieron la herramienta, digamos, si no, no daría como ejemplo porque el problema que nosotros resolvemos es el del engagement, que es grave, grave. Empresas pierden mucha guita y la gente pierde también no solo mucho tiempo, sino también mucho dinero en cursos que luego abandonan. ¿Por qué? Porque no se engancha, porque la propuesta no le gusta, porque lo que sea. Entonces, para nosotros es súper claro enamorarnos del problema. Por eso les cuento un ejemplo. Nosotros medimos nuestros KPIs, nuestros indicadores de éxito, son de red social. Es decir, puro engagement, puro engagement. O sea, lo único que nos interesa es que ustedes vivan una experiencia de la hostia en Go4Click y que cuando termine esa experiencia quieran comentarla o repetirla, ¿sí? Y luego lo que le vendemos a nuestros clientes es la garantía de que su usuario o su alumno va a vivir una experiencia de la hostia, aunque él sea un burro, ¿sí? Por ponerlo rápido.
Permítame, a esta hora ya empiezo a desvariar, perdón. Entonces, para cerrar, la manera en la que trabajamos nunca volverá a ser la misma, hay un cambio cultural, hay nuevas iniciativas y nuevas necesidades, hay trabajadores que en posiciones que antes no existían, y hay una nueva generación que valora ciertas cuestiones de balance entre vida y trabajo, bueno, marca empleadora, full-timers versus freelancers. Todo esto es para poner un poco de contexto a dónde ustedes pueden encontrar oportunidades de desarrollar negocios digitales que resuelvan problemas. Y esto me parece súper importante, que es un compromiso que nosotros tenemos con las nuevas generaciones que son ustedes, que tienen que ver con entrenar competencias del tachado futuro, del presente, y yo creo que estas competencias se entrenan haciendo, digamos. Por eso los ponemos a hacer antes de conocernos, ¿no? Que es lo que pasó en Go for Click. Conclusiones: negocios ágiles, foco en el cliente, crecimiento exponencial del negocio y eficiencia operativa. La idea era terminar un poquito antes con unos minutitos para poder conversar de sus dudas, de sus proyectos, de sus inquietudes respecto de esto de los negocios digitales. Así que disparen tranquilos. Tengo una pregunta para hacerte, pero tiene poco que ver con la parte de la clase del negocio digital y es un poco más personal. Tiene que ver más con Go for Click. Go for Click, para vos, ¿es tu trabajo o es tu legado? Les voy a decir dos cosas. La primera, Go for Click era mi hijo. Era. Y eso creo que está bueno para un momento, para una etapa, para un todo. Ahora, ¿por qué digo en tiempo pasado? ¿Por qué era? Porque no me dejaría tomar buenas decisiones si sigo pensando que es mi hijo, ¿sí? De los proyectos hay que encariñarse, hay que ponerle mucho a todo, hay que conectarse, tienen que resolver un propósito, a mí me parece, ¿eh? Tienen que resolver un propósito, que algo que a vos te mueva. A mí realmente la forma en la que la gente se desarrolla me desvela, no es que me preocupa por arribita, no, me enferma, digamos, me preocupa mucho. Soy de esas personas que va a un asado y aparece el hijo de alguien y me pongo a enseñarle el abecedario, o sea, me vuelve loco, creo que el 90% del talento está subutilizado o subaprovechado, entonces es algo que a mí me preocupa. Entonces, por eso creé Go for Click como un hijo. Ahora, lo que digo de la segunda cosa, dejar de sentir los proyectos como un hijo, es porque no te deja tomar buenas decisiones si vos crees que es un hijo. Porque cuando vos le tenés que cortar una pierna a tu hijo, poniendo ejemplos, digamos, de pivotar, por ejemplo, moverte en una dirección o abandonar una parte de lo que creías en su momento, que era el no sé qué, para ponerlo para más adelante, si lo sentís como tu hijo, morís con las botas puestas, digamos. Capaz que te perdés la oportunidad el proyecto termina no funcionando por tu tosudez, digamos, porque sos necio y porque crees que por ahí, a esa manera, y yo digo que los emprendedores tenemos que ser la combinación justa de terquedad, porque te van a decir muchas veces que tu proyecto no camina, no va, no tiene sentido. La combinación justa de terquedad, por un lado, y de humildad o apertura al feedback para tomar buenas decisiones de cara a eso, ¿no? Saber a quién escuchar, cómo administrar todo ese feedback, porque, bueno, nada, está lleno de gente que opina, y yo a la gente que opina la respeto casi siempre, y saco lo que me parece a mí, digamos. Nosotros en el grupo de la materia estamos trabajando o tenemos el proyecto que tiene que ver con asegurar que las donaciones que uno quiere hacer lleguen al lugar correcto o lleguen a la persona que lo necesita. Y la verdad que estamos motivados o tenemos ganas de que realmente llegue a funcionar eso, porque estaría copado que haya algo así. O sea, es Me encanta, una me encanta. aspiración, pero bueno. Me encanta como idea, me encanta. ¿Alguien más tiene una idea así loca?
Leo, yo te contesto, no me gusta decir por la negativa, pero a mí me pasó al revés. A mí me pasó que yo me crié entre emprendimiento, por decirlo así. Mi viejo es súper emprendedor y tuvo de lo que se te ocurra. Y, y al revés, yo creo que, por ejemplo, vos me preguntás a mí, yo no te contestaba porque honestamente la respuesta es no, pero porque a mí me pasó de ver todas las palias, digamos, de todo, de crear una cosa que se te caiga, de ponerle esfuerzo, de ser tu propio jefe, como lo vi desde el lado de decir, ay, pero eso es o sea, es una incertidumbre total. Capaz ahora cursando esta materia lo miro desde el otro lado, ¿no? Pero me pasó vivirlo en carne propia y decir, no, esto es un quilombo. Y lo debe ser, pero bueno, debe tener mucha pasión detrás. Bueno, sí, sí a todo lo que dijiste, es así, es una montaña rusa. Yo el otro día hacía un posteo en LinkedIn que realmente me hizo emocionar mi propio posteo, es una cosa que la edad debe ser, ¿no? Porque estaba haciendo una mentoría con una gente de acá, ¿viste? Acá está lleno de gente que baja en un plato volador, ¿viste? Entramos en programas de aceleración y te dicen de pronto, tenés una mentoría con prendo tipo Steve Jobs, y digo, ¿qué hace este loco acá que me va a decir a mí? Estaba en un programa de esos, hablando con un tipo que acababa de vender una empresa en no sé cuánto y me estaba ahí dando bola a mí, y de pronto vinieron mis dos hijas, y senté una en una pierna, la otra en la otra, y justo se fue, si venía otro crack atrás, no sé qué, y puse así y le saqué una foto. Y me saqué una foto y apareció la chica que estaba organizando el programa y me dice, hey Leo, qué linda foto familiar, no sé qué, chao, ahora me voy, ahora viene el otro crack, ok, listo, chao. Y yo saqué esa foto y después la compartí en LinkedIn como con la reflexión, porque justo el día anterior me habían compartido un tweet de un señor que decía, respeto a todos los que hacen crecer una startup, funcionar una startup o algo así, pero respeto 10 veces más a los que lo hacen con niños, digamos, ¿no? Y tiene eso, emprender ya es complejo, la vida es más compleja que emprender, o sea que emprender te prepara para la vida, digamos, creo yo. Entonces, te diría que tiene un poco que ver, o lo más importante es entrenar cómo lo vamos viviendo, ¿sí? Porque en mi casa también, yo vengo de una familia emprendedora, ya perdí la cuenta de la cantidad de emprendimientos familiares entre todos que hicimos, después cada uno tiene sus dos proyectos en su vida. Por lo tanto, nosotros, ninguno de los cuatro se empleó nunca, excepto mi mamá un ratito en policía cuando estudiaba, digamos. Después mi familia, sabemos lo que es pedalear en el aire, comer salteado, digamos, es parte de mi esencia, de lo que... Pero quiero decir, a mí me ayudó mucho como en mi casa nos ayudaban a lidiar con todo eso, digamos, ¿no? Como, che, siempre por delante el sueño de lo que querían lograr, ¿no? Como esa, seguramente en tu casa también, esa punta de lanza que hace que hasta cualquier hora, que empujes, que te frustres, pero que al otro día arranques con ganas de vuelta, etc. Tiene que ver con la potencia de la idea, de esto que comentaba Nacho, ¿no? Si a vos te mueve lo de las donaciones, por eso mi invitación hace un rato es, che, realmente emprender desde un propósito, algo que a vos te vibra, no te para nadie. Porque el que te intente parar, mal por él, digamos, porque no lo va a lograr, ¿sí? Entonces, cuando vos emprendés en un tema que no es el tuyo, que te da más o menos lo mismo, viene el primero que te dice, che, esto me parece que ya lo vi en Berizo. Y vos decís, ah, bueno, listo, entonces arranco otra cosa, qué sé yo, entonces no es. Imagínense que nosotros tenemos más de 1000 competidores, chicos. ¿Saben cuántas veces me dijeron, pero eso me parece que se lo vi a más de 1000 competidores? O sea, tranquilos, o sea, va a haber de todo y tiene un poco que ver con esto. Si a vos te significa eso, y podés construir la red, ¿no? Porque emprender no es que sos vos solo, está claro eso. O sea, sos vos con tu entorno, con tu familia que te aguanta, y si vos lográs generar ese ecosistema donde tu idea pueda germinar y tal, ojo, tenés que tener el perfil también, ¿eh? Mi intención con esta charla no es que todos quieran emprender. Eso te iba a Emprender decir también,
perdón, Leo, que te iba a decir eso también, y de paso aclaro que lo de mi viejo no lo comentaba como algo negativo, digamos que lo hayamos sufrido o padecido, sino que lo vi de cerca y dije, wow, realmente te tiene que Claro. mover esto para querer dedicar todo esto y dártela capaz contra la pared y después salir a flote y todo lo que implica. Pero para mí es mucho la personalidad, porque eso decir de no frustrarte, de que todos te digan que no, y para mí lo logra el que sigue, pero porque también el que sigue es como que estás hecho, ¿no? Para emprender. No sé, como jugar a ser tu propio jefe y esas cosas, lo ves mucho en la personalidad. Puede ser, puede ser. A mí me gusta pensar que yo siempre pongo el ejemplo, pero para no usar ejemplos ajenos, digamos, que yo era bastante burro, bastante del montón, bastante, digamos, hoy fui a un programa de radio y me decía, che, pero vos arrancaste, ¿cómo fue que me dijo? No, pero parece algo así como que todos tendemos a soler pensar, que es subestimar el esfuerzo que hizo el otro, ¿no? Que es decir, ¿vos naciste así de capo o era...? Yo digo, yo era un burro a pedal, hermano. Un burro a pedal. No tartamudeaba cuando hablaba. Un burro a pedal. Pero nunca me faltó esfuerzo y dedicación, ¿entendés? Entonces, eso que es fácil ver en el otro, que es, este tiene... La primera charla que di, tuve un ataque de pánico y dejé a 45 asistentes sin la charla, me fui a mi casa. Se me apagó la lámpara y me fui. ¿Qué pasa? Solemos no... ¿Cómo se dice esto? No, cuando la gente me mira a mí y dice, mira ese pibe, qué bien, no sé, nació capo. ¿Qué capo nací? En serio digo, todo se puede desarrollar. Si yo pude, puede cualquiera. Entonces, esto de la habilidad emprendedora, digo, si vos hay una misión, algo que te vibra, vas a encontrar el camino. No creo que tenga que ver con naciste con cierta personalidad o con cierta no sé qué. Yo creo que se puede hacer, no sé, es como lo que me gusta pensar a mí por mi propia experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó y qué pasó entre que vos detectaste que estaría piola, que exista algo como Go for Click, hasta que dijiste, bueno, vamos a encararlo, a hacerlo realidad? Un año, poquito menos. Mientras tanto, estaba con otro proyecto que yo hice consultoría y formación durante 15 años, ponele, y estaba con mi propia consultora de formación y eso me permitía dedicar un poquito de tiempo a un proyecto nuevo que era Go for Click. Más o menos ese tiempo, sí. Pero no se comparen, chicos. No se comparen. Vayan al tiempo que escuchen a su estómago, digamos. Si es ahora, si es dentro de 5 años, dentro de 5 años. No se comparen, digo, es una invitación, hagan lo que quieran, pero las comparaciones suelen ser como raras, digamos. Yo emprendí Go for Click a mis, no sé cuántos años tenía ya a esta altura, 32. Ustedes están en otro momento también, hay riesgos que se pueden, yo ya tenía una hija, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Las personas somos nosotros y nuestro contexto, ¿sí? Entonces, hagan su propio camino. Si eso demora 5 años, 7 días o 3 meses, será su historia y estará bien, ¿sí? Parece que eso está bueno. Lo que sí, cuenten con gente que ya se golpeó antes que ustedes. Eso sí les diría, si me permiten, no sean nabos, no se golpeen contra las mismas piedras que se golpeó una cantidad de gente impresionante, vayan a buscar y digan, che, más o menos cuáles son las piedras más conocidas. Y te van a decir, y por lo menos las primeras 5 o 10 le esquivás, digamos, después te chocás las otras, pero bueno, ya vas a estar un poco mejor. Aprovecho, Leo, te pregunto algo. Con esto último que dijiste, justo se conecta, que es el hecho de las comunidades. Y que hoy cuando estuve metiéndome en Go for Click, estuve viendo como el potencial ese que están generando, ¿no? Y vos lo dijiste, cuando nos comparamos con una red social, esto de la comunidad, del engagement. ¿Cómo es esa, que yo creo que el mercado se está dando para ese lado, que incluso son negocios digitales, que se está dando la comunidad digital, es decir, gente que
mediante una plataforma, va conectando a otras personas, va agregando valor, y por eso se conecta con lo de recién, de poder tener otra gente emprendedora que está haciendo lo mismo, que te pueda apoyar, que ya se chocó 2 o 3 paredes, que vos no. ¿Cómo ves eso? Porque por lo menos lo que hemos visto y lo que hemos estado investigando, se está dando mucho este surgimiento de las comunidades digitales. Totalmente. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son community builders, porque toda esta generación, o sea, yo empecé Go for Click porque trabajaba con jóvenes y sé lo que ustedes necesitan para entusiasmarse, y que va por la comunidad y que va por el networking y que van a dejar de comprar contenido más temprano que tarde y que van a empezar a comprar experiencias. Es clave lo de las comunidades, pero porque ustedes son hijos de la comunidad, piensan como comunidad. Les pongo un ejemplo, no es que esté adentro de sus mentes, es que los estudié un tiempito. Ustedes no quieren saber de las cosas, quieren tener el teléfono del que sabe de las cosas y saber de lo que les interesa y que les gusta y ser los number one en eso. Pero la generación de EMI se morfaba libros y libros y cursos para saber de todo lo que se podía saber. Tiene una concepción de autosuficiencia que nosotros no tenemos. A nosotros no nos interesa saber de absolutamente todo. Por eso el e-learning, y ahí es donde yo me agrando, digamos, en las presentaciones y en esto, el e-learning nace en la generación de EMI y fue pensado y desarrollado para la generación de EMI, que de pronto ya se está dejando de formar. Y el e-learning evolucionó en esa dirección, pero nunca concibió, por lo menos hasta ahora, que las nuevas generaciones tienen una forma de aprender diferente, una forma de vincularse con el saber mucho menos dolorosa y mucho más. Nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo, seguís a un influencer que sabe del tema y postea, y no te das cuenta y estás aprendiendo, te vinculás con el aprendizaje de una manera menos dolorosa, menos sufriente que las generaciones anteriores, que era, me voy a sentar a fumarme este curso porque lo pagué, porque lo quiero terminar. Entonces, estas concepciones respecto de cómo aprendemos y cómo somos en comunidad son las que sostienen, digamos, el proyecto. Por lo tanto, yo recontra creo y confío en las comunidades. Y ahí saco el lápiz y papel y te pregunto, ¿cuáles vos darías como consejo a la hora de crear una comunidad? Es decir, para arrancar una comunidad, ¿qué aconsejarías? ¿Qué elementos tendrías en cuenta? Que de hecho la estás creando, ¿no? O dando el espacio para. Me animaría a resumir en dos. Seguramente se me están escapando un montón de cosas. Primero, crear contenido de valor, que me parece fundamental. Si no, probablemente no te siga nadie, ni te llame nadie, ni ser especialista en algo. Vivimos en un mundo de especialistas, no puedes saber de todo, que es un poco esto de lo que venía diciendo antes. Mejor tener el teléfono del que sabe otra cosa y vos sé muy bueno en lo que sabés, digamos. Eso por un lado, contenido de valor. Y lo segundo es la marca personal. Creo que cada vez más entramos en una era en donde la marca personal es clave. Define tu valor, digamos, para el otro, valor percibido, ¿no? Para el otro. Y cuanto antes empiecen a desarrollarla los que no han empezado. Primero empiecen por googlear los que no sepan de qué estoy hablando, y segundo, por desarrollarla, marca personal, esto como quién soy yo, qué valor le aporto, por qué me deberían seguir la gente, por qué debería interesarse en lo que digo, etcétera, etcétera. Porque van a poder venderse mejor su carrera profesional, digamos, básicamente. Te quería Adelante, preguntar Mati. cómo pasar, o sea, si ya tiraste los conceptos de lo que es un negocio digital, pero cómo pasar de un emprendimiento que no fue pensado para ser digital a ser digital y por lo tanto poder ser escalable o digamos crecer bastante rápido. O sea, cómo llevar una idea de la práctica al mundo digital. Bueno, puede que lo logres hacer, por ejemplo, Nanify, el ejemplo de Nanify, pero también puede que no lo logres, digamos, que no sea transformable ese negocio. Por ejemplo, el de la tienda de mi hermano. Puedo querer un montón, pero no va a ser digital, ¿se entiende?
Entonces, Sí, pero por ejemplo, el caso de tu hermana con la tienda de ropa. Por ejemplo, que se le sí. ocurra una idea que pueda ser recontra escalable, pero tu hermana no tiene ni idea de plataformas digitales, ni de programación, ni nada. ¿Cómo aconsejarías a que... Bueno, es que emprender es en equipo, chicos. Yo tampoco sé. Emprender se hace en equipo, para mí, ¿eh? Para llegar lejos se hace en equipo. Yo no sé nada de programación, nada. Y tengo un producto digital que es 100% tecnología. Es en equipo, no es de manera individual, digamos. Así que eso es ya la primera cuestión que hace que tenga sentido. Después, quiero desmitificar un poco lo de los negocios digitales y la Singularity University Focus. No todos los negocios necesitan ser exponenciales y ni todos estamos dispuestos a jugar esa carrera, ¿sí? Entonces, yo siempre que doy esta clase, cierro con lo mismo. Podés crear un muy buen emprendimiento regional que dé empleo y que esté buenísimo y que te haga feliz y que cumpla con tus objetivos y metas en la vida. Y no va a ser exponencial, no necesita ser digital y no se va a enterar Steve Jobs, que además ya está muerto, de qué va tu proyecto. Y eso está bien también. Como está bien el que tiene una idea que quiere que llegue a Palo Alto en Silicon Valley y no sé qué. Está bien todo. Lo importante es que cada uno defina su alcance, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr? Ahí con respecto a lo que decía Mati, nosotros habíamos vivido un ejemplo cercano, no sé si te acordás, que era Giovanna Marota, que había estado en Usina, que era una chica que vendía lencería, o sea, no tenía nada de digital. Y ella se dio cuenta vendiendo lencería, que en realidad la gente que le compraba lo que quería era aprender sobre cómo hacer lencería, y lo que terminó construyendo en realidad fue una academia online para hacer tus lencerías. Es decir, ahí sí se convirtió en algo más Y ahí, tradicional a lo digital. Y ahora es una academia online de lencería. ahí tenés un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. De cómo, pero olvidamos la ropa, ¿está bien? O sea, movimos a otro negocio. Pero está genial el ejemplo, sirve para ver cómo hacer la transformación de un lugar al otro. Me encantó. Genial, gracias, Tommy. Leo, Sí. tengo una pregunta más volviendo Acá, ahora a la parte de la docencia, que bueno, es donde veo que desarrollaste, bueno, Go for Click y demás. A mí me da la impresión de que la docencia está en un punto de inflexión en donde hay docentes más tradicionales, que son eso que vos contaste, que es el yo sé y te transmito el saber, y hay una camada de docentes más jóvenes, como vos, por ejemplo, que tiene un rol más de moderador en la conversación, haciendo más, no sé si protagonista al alumno, puede ser la palabra. ¿Vos pensás que a dónde va esta tendencia, si es que existe, con lo que vos ves de e-learning, por ejemplo? ¿Dónde va a quedar el docente? Bueno, una cosa es la tendencia y otra cosa en cuánto tiempo va a ocurrir eso. ¿Sí? Yo creo que la tendencia es clara, es que el rol del profe saberlo todo cada vez se queda con menos argumentos para saberlo todo, porque cada vez está más complejo el contexto. Puedes saber todo de un mundo y al otro día te cae una pandemia y todo el mundo que vos conocías volvió a empezar y sos igual de ignorante que el que está en tu curso, ¿sí? O sea que para mí eso es todas las tendencias de aprendizaje vuelven, digamos, al constructivismo, que tiene más años que el hilo negro. Quiero decir, a ese tipo de espacios en donde se construyen los saberes. Ahora, lo que yo no estoy tan seguro es en cuánto tiempo va a ocurrir eso, porque y yo siempre rescato toda esa camada de docentes que en el medio del partido le cambiaron la bocha. O sea, me súper solidarizo con ellos. Pensá que docentes de hoy empezaron tomando apuntes en una máquina de escribir, ¿sí? Después le pasaron unos bichos grandes así, con un teclado y que metías un disquete así enchufada en el coso. Después ese disquete pasó a ser un disquetcito chiquitito que se movía una tapita, entraba
y casi siempre se rompía lo que había dentro. Después pasamos al sí, digamos, quiero decir, me súper solidarizo. Nosotros, que estamos como más permeables a esos cambios, yo nos siento mucho más resistentes al cambio que esa generación. Mirá lo que te digo, que le cambiaron la bocha 40 veces, y aún así se siguen levantando la mañana y dicen, bueno, a ver cómo es el mundo hoy. Inteligencia artificial. Me voy a tener que poner a leer inteligencia artificial, pues no me va a quedar otra. A nosotros, WhatsApp, te cambia el botón de un lugar al otro y querés romper todo. Y decís, pero flaco, ¿qué querés? ¿Me explico? Digamos, yo me súper solidarizo. Ahora, así como digo eso, digo, muchachos, los métodos no son efectivos. ¿Qué hacemos con la generación a la que nosotros, si por ahí desarrollamos un producto digital, se la vamos a terminar vendiendo, que es la generación de mi hermano menor, que cada vez que hablo con él me vuela la cabeza porque digo, ¿de dónde aprendió esto? Es decir, la generación que viene después de nosotros, que hoy tiene 15 años, 10 años, esos pibes son, si nosotros somos unos sinvergüenzas, ellos son unos terroristas, porque en este año de pandemia es increíble, yo lo que vi es increíble, son 10 veces más pillos de lo que nosotros pensamos, que quiero saber la opinión de Leo en ese sentido. Sí, igual, déjame decirte que después el lobo era el que aprende de viejo, el zorro, no sé cuál era, pero el bicho este, cuando uno se va poniendo viejo, me decía mi papá, Leo, yo todo esto que me estás queriendo hacer, yo ya lo hice. Yo decía, escucha, yo soy el number one. No, esto seguro que no. Quiero decir, te parecen pillos porque no se rasca, digamos, donde rascás se ve los hilos, porque la generación hiperestimulada tiene la dificultad, parecen pillos, pero tienen la dificultad de profundizar, que es lo que les pasa mucho de los centennials, digamos, o que serían ustedes, digamos. Mucho pensamiento conceptual, mucho por arribita, mucho de colaboración y todo, pero muy poco para abajo, que es lo que hace muy bien la generación de total. Y lo que hace muy bien la generación, generación X, que es la de EMI, que es el nivel de profundidad infinito, digamos, ¿no? Que es un rigor científico conceptual impresionante que te deja con la boca abierta, y nosotros vamos copiando y pegando del primer página que aparece no paga en Google, ¿no? Entonces, quiero decir, va a ser esa misma diferencia cuando ellos crezcan y nosotros también. Y una última que déjame decirte, todos tendemos a creer que le vamos a vender a los que vienen abajo, y en realidad casi siempre le vendemos a los que vienen arriba, porque son infinitamente más, primero, porque los conoces más, porque son tus early adopters, bla, 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 pero digamos, no solo mires para abajo, sino también mira para arriba para vender. Muchas gracias, Leo, chicos, por la charla. La verdad que es un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo un digo. gusto. Gracias a todos, Cachi.